¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Miradas con Andrea. Hoy hemos preparado un programa especial porque tenemos dos temas muy importantes. En primera instancia y en la primera parte de nuestro programa nos está acompañando el ingeniero Freddy Navarrete en la presentación a la coordinación Zona 2 del ARSA, que es la Agencia de Regulación y Control Sanitario, por un tema que es de relevancia para los emprendedores, a las personas que tal vez están sacando sus productos para que conozcan sus salsas, sus mermeladas, sus helados, pues hoy sus dudas serán contestadas. Y después de esta entrevista tendremos una agradable oportunidad de conversar con un actor que está, pues digamos que en las grandes pantallas en Hollywood, está actuando con Bruce Willis, ha tenido la oportunidad de también conversar con otras grandes celebridades del mundo de Hollywood y hoy nos cuenta su experiencia, así que no se desconecte de nuestro programa. Vamos a arrancar con el primer tema de la noche, que es el registro sanitario, las notificaciones sanitarias. Vamos a entender la diferencia una con otra. Y para ello nos acompaña el ingeniero Freddy Navarrete, como les habíamos mencionado, es coordinador zonal 2 de la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria, considerada llamada ARSA. Tiene una ingeniería en industrialización de alimentos y una maestría en planificación estratégica. Bienvenido, ¿cómo está, Freddy? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrea. Un cordial saludo al respetable público que tienen el gusto de compartir importante información que vamos a compartirles el día de hoy. Sí, muchas gracias. Bueno, hoy hemos decidido abordar esta temática, de hecho, porque probablemente algunas personas que están emprendiendo con sus productos, hay muchas familias que a razón de la pandemia han buscado nuevos ingresos económicos y han decidido pues vender comida a domicilio, también han decidido emprender con otros productos, pero llega un punto en el que dicen, me gustaría crecer, no solo ser digamos que un producto casero, sino incluso estar en algunas tiendas, tocar supermercados, y para ello pues hay procesos que seguir. De hecho, este programa nació por una inquietud de nuestro público que nos decía, ¿hasta qué punto si yo vendo mermeladas, todas las mermeladas que yo vendo deberían tener registro sanitario? Bueno, este programa va dedicado para todos ustedes. Ingeniero, cuéntenos en primera instancia, me gustaría saber cuál es la función que cumple el ARSA, cuáles son los servicios que ustedes ofrecen a la ciudadanía y qué nomás engloba. Claro que sí, con mucho gusto. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria es el organismo técnico encargado de regular, controlar, vigilar establecimientos y productos sujetos a control. ¿Qué tipo de productos? Todos los productos alimenticios procesados, ¿sí? Y también lo que son medicamentos, desde el sitio mismo de su producción hasta el sitio en donde se los están expendiendo. ¿Cuáles son nuestros principales servicios? Son permisos de funcionamiento para establecimientos, son registros sanitarios, son notificaciones sanitarias, entre otros. Son los principales productos que tenemos como agencia. Ingeniero, ahora la pregunta del cajón y la pregunta de la noche para poder dialogar y entender todo el proceso del registro sanitario y notificación sanitaria. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un registro y una notificación? Claro, a ver, la diferencia que tenemos entre notificación sanitaria, la notificación sanitaria se le otorga para los productos alimenticios procesados, ¿sí? Tenemos dos vías de la notificación sanitaria. Una por vía normal, ¿sí? La cual se la obtiene por BUE, la ventanilla única ecuatoriana, en donde se ingresan los documentos que pide el sistema. ¿Cuáles son estos documentos? Pues son el permiso de funcionamiento, son la representación técnica, son los análisis de producto, el diseño de la etiqueta, entre otros, ¿sí? Y la diferencia con el registro sanitario es que el registro sanitario se otorga especialmente para los medicamentos, productos naturales, entonces de ahí la gran diferencia. La notificación sanitaria, como lo mencionaba hace un momento, tiene dos vías, ¿sí? Hay una vía simplificada y una vía normal.
¿sí? ¿Cuál es la vía normal para una notificación sanitaria? Como lo expliqué, es a través de la BUE, ¿sí? A través de la ventanilla única ecuatoriana. Y la vía simplificada es a través del ingreso de documentación por cualquiera de las oficinas más cercanas para los emprendedores, ¿sí? Es un método más rápido, con documentación reducida, pero para productos que se van a expender solo en territorio nacional. Ingeniero, entonces, para ir haciendo condensada la información, cuando hablamos de emprendimientos de alimentos, de galletas, de productos, estamos hablando de una notificación sanitaria. Sí, correcto, sí. Cuando es una notificación sanitaria, hablamos de productos alimenticios procesados. Si es vía simplificada, son para comercializarlo solo en territorio nacional, y si es una notificación sanitaria normal, puede servir también para exportación. Ahora nos comentará si esto tiene costo y cuál es su recomendación, quizás a emprendimientos que recién están iniciando, y cuándo se recomienda que empiecen a veces a pensar en la internacionalización. Ingeniero, ¿cuál es el proceso? Ya nos comentaba usted que son los documentos, pero en el caso de que una persona necesita un asesoramiento, ¿qué es lo que ustedes como agencia de regulación les deberían informar a las personas? ¿Tiene un costo? ¿Cuánto pagan? ¿A dónde se acercan? ¿Cuánto tiempo va a demorar este proceso? Claro que sí, con gusto. A ver, en el caso de alimentos nacionales, porque tenemos también alimentos extranjeros que ingresan a ser comercializados en el Ecuador, por tanto, deben contar con la notificación sanitaria correspondiente. Hablemos de los alimentos de producción nacional. La vía, como lo expliqué hace un momento, es por simplificada cuando los productos son de riesgo medio y bajo, ¿sí? ¿Cómo saber si un producto es de riesgo medio y bajo? En la página web de la agencia tenemos un perfilador de riesgo que evalúa justamente el riesgo que tiene el producto de poder contaminarse o de poder sufrir algún tipo de alteración en el tiempo, ¿sí? Y los de riesgo alto de igual manera son considerados aquellos que pueden causar un mayor riesgo si no se tienen las debidas eh, aplicaciones de normativas de higiene en el momento de su manufactura, ¿sí? En el costo que tenemos establecido también está publicado en nuestra página web, lo pueden encontrar en la página del ARCSA, que es www.controlsanitario.gov.es. Tenemos ahí un archivo que se llama tasas y servicios. Sí, aquí nosotros podemos encontrar establecidos los precios para todos los tipos de alimentos, ¿sí? Si son alimentos extranjeros, si son alimentos procesados extranjeros, la tasa está en 904 dólares con 34 centavos, ¿sí? Si son alimentos procesados nacionales, se ha establecido para la industria un costo de 714 dólares con 72. ¿Sí? La industria es aquella que tiene ingresos de hasta 5 millones de dólares. Para pequeña industria, el valor de una notificación sanitaria está en 340 dólares con 34 centavos, ¿sí? Para lo que son artesanales y microempresas, que es el objetivo de los emprendedores, el costo es de 104,53, ¿sí? Entonces hay una gran diferencia entre lo que paga una industria y lo que pagaría un emprendedor. Lógicamente queremos apoyar a los emprendedores para que saquen sus productos con la respectiva notificación sanitaria y lo puedan vender en cualquier supermercado, en cualquier micromercado, sin tener ningún inconveniente, ¿sí? De igual manera, para los actores de la economía popular y solidaria, el valor para la notificación sanitaria está establecido en 103 dólares con 54 centavos. De tal manera que sea accesible para los emprendedores, para que puedan tener su respectiva notificación y puedan tener mejores beneficios. Y esta notificación, por la información que hemos recibido, tiene una duración de 5 años. Correcto. Ahora, el momento que una
esta pregunta me parece clave, importante, que un emprendimiento, un emprendedor tiene, digamos, una salsa, un aceite, que lo está sacando al mercado y está vendiendo poco a poco, tocando puertas o llegando a las casas, a las familias, oficinas, debe tener una notificación sanitaria o únicamente para comercializar o para que le den espacio en un punto de venta tiene que tener una notificación sanitaria. Sí, muy interesante la pregunta. De hecho, sí, todo alimento procesado debe contar con su respectiva notificación sanitaria. En el caso de requerir mayor información, asesoría técnica por parte del ARTSA, nos pueden contactar a cualquiera de nuestras redes sociales. Con gusto les vamos a explicar de una manera fácil y sencilla cuál es el proceso de obtención, ¿sí? La vigencia que tiene la notificación es de 5 años, ¿sí? En 5 años pueden comercializarlo en todo el territorio nacional y pues las ventajas que tiene es que nosotros hacemos controles constantes de que no se comercialicen productos sin notificación sanitaria, ¿sí? Si nosotros encontramos productos que no tienen notificación, sugerimos a la ciudadanía que realicen una denuncia por cualquiera, por cualquiera de nuestras redes, de igual manera, o por el aplicativo ARTSA Móvil, que es una herramienta muy útil, muy fácil de utilizar, que está disponible en todas las plataformas digitales, ¿sí? Nos hacen llegar una denuncia que se está expendiendo algún producto sin notificación sanitaria o sin registro sanitario en el caso de productos naturales o medicamentos y nosotros actuamos de manera inmediata y pues si es de levantar algún proceso sancionatorio, lo haremos si el caso amerita. Y en el caso de que una persona pase por el proceso de sanción, como usted bien lo menciona, ¿hasta cuánto económicamente tiene que pagar o qué significa para este emprendedor? Claro, a ver, la Ley Orgánica de Salud es nuestro alma mater en temas jurídicos, por ende establece ya cuáles son la sanción para los productos cuando no tienen notificación sanitaria, ¿sí? Las sanciones están establecidas de entre 5 a 10 salarios básicos dependiendo del tipo de incumplimiento. El incumplimiento puede ir al producto, al productor o al sitio en donde se está comercializando. Es por eso que siempre recomendamos a los usuarios que expendan productos con notificación sanitaria. Sí, muchas veces encontramos el caso de los quesitos, sí, en las tiendas hay quesos sin marca, sin fechas de elaboración, sin fechas de caducidad. ¿Qué es lo que me garantiza la notificación sanitaria? La notificación sanitaria me permite a mí obtener información del producto, ¿sí? Es decir, yo puedo revisar en la etiqueta cuándo fue elaborado, quién lo elaboró, cuándo caduca, cuál es su valor nutricional, entre otra información que nos brinda la etiqueta del producto, ¿sí? Por ende, es importante contar con esto porque nos permite a nosotros identificar la procedencia del producto que presumiblemente si no fue elaborado en buenas condiciones podría causar daño a los consumidores. Ahora, antes de irnos con la pregunta, una pregunta del público, me gustaría hablar sobre la otra cara de los alimentos que no tienen que tener una notificación sanitaria. Es decir, que pueden ser extendidos o que pueden ser comercializados sin una previa autorización. ¿Cuáles son estos? Claro, hablamos de todos aquellos que no sufren ningún cambio, ¿sí? Semillas, productos de origen, ¿cierto? Productos en estado natural, frutas frescas, vegetales frescos, todos aquellos que no sufran ningún cambio en su estructura, no requieren de notificación sanitaria. Frutos secos, semillas de ajonjolí, semillas de girasol, granos secos en cualquier presentación, huevos en estado natural, la miel de abeja, ¿sí? Productos de origen animal con cortes primarios, ¿sí? Todos aquellos que no han sufrido un cambio en su estructura no requieren de una notificación sanitaria. Cuando se realiza algún proceso que agregue valor, sea para aumentar la vida útil, sea para una mejor conservación, estamos hablando de un alimento procesado, por ende, en esa instancia sí requiere de una notificación sanitaria.
Bueno, también menciona productos de panadería, pastelería, es que no necesitan tener esta notificación sanitaria. Exactamente. Ahora sí vamos a ir con la pregunta, digamos que por la que decidimos tener este contacto, este puente con ustedes, y fue la pregunta de las mermeladas, como le había mencionado hace un momento, ingeniero. En el caso de que algún emprendimiento, un emprendedor tenga salsas, ajís, porque ahora se ve mucho también conservador, estos conservantes, estos Exacto. enlatados que vienen, cada uno debe tener su registro, su notificación, o debe sacar como empresa o como marca una sola y sirve como paraguas para todos los productos. Claro, muchas gracias por la pregunta, también muy interesante, y aquí voy a explicar cuál es la diferencia para tener un solo código por productos, ¿sí? Como tú lo mencionabas, todo producto que sea procesado, ¿sí? Es decir, si es agregado azúcar como conservante para preservar por más tiempo el producto, o algún aditivo que me permita alargar la vida útil del mismo, tiene que tener notificación sanitaria. Individualmente, claro que sí, mientras no se tenga una certificación de buenas prácticas de manufactura. Cuando cuando una pequeña industria, una microempresa certifica con buenas prácticas de manufactura, se genera un código único, ¿sí?, de BPMs, sobre el cual van a comercializar todos sus productos, ¿sí? Es decir, que mientras no se tenga la certificación BPMs, hay que sacar individualmente una notificación sanitaria para cada producto, ¿sí? Comprendamos que cada producto es de diferente naturaleza, por ende es único, es como la cédula para las personas, ¿sí? Entonces, cada fórmula de alimentos es diferente, es única, y es un código que se asigna desde la agencia para poder ser comercializado. Si cambia en algo su formulación, es otro producto totalmente diferente que también necesitará de la obtención de la notificación sanitaria. Con la certificación BPM, ¿cuáles son entre los principales beneficios que se tiene? En primer lugar, se les exime de sacar el permiso de funcionamiento, ¿sí? Aquellas empresas que ya tienen la certificación BPM ya no deben sacar el permiso de funcionamiento. Y el otro beneficio que tenemos es que todos los productos que hayan certificado en la línea de producción van a ser comercializados con el mismo código, ¿sí? Es decir, ya no necesitan gestionarlo individualmente, sino simplemente lo inscriben en la plataforma de BPMs, y con eso nos dan a conocer a nosotros qué productos están comercializando con su código de certificación. Ingeniero, ¿y esto qué costo tiene a la ciudadanía? También sería importante, tal vez estar interesando a algunos emprendedores lanzar directamente este proceso. ¿Qué costo tiene? ¿Cuánto tiempo y cuánta duración también van a poder ellos tener? Hablábamos que la notificación es 5 años. Sí, bueno, la certificación en BPMs también tiene un tiempo similar de 5 años, durante el cual pues pueden incluir todos los productos que elaboren bajo la línea certificado, ¿sí? Entonces, es muy beneficioso. Siempre recomendamos también que se animen a certificar con BPMs. Los costos ya dependerán, ¿sí? El ARCSA es el ente que emite la certificación una vez que el organismo de inspección, que es externo a la agencia, ha dado su aval o su visto bueno en cumplimiento al reglamento de buenas prácticas de manufactura. Es decir, la empresa tiene la libertad de escoger cualquier organismo de inspección que realice la auditoría a la empresa para verificar el cumplimiento del reglamento de buenas prácticas, y nos comunica a nosotros que cumple o no cumple, y nosotros otorgamos el certificado, ¿sí? Es fácil, no es complicado. Es muy beneficioso porque he explicado aquí dos de los grandes beneficios que tiene la certificación BPMs. Y bueno, nuevamente repito, el costo va a depender del tipo de organismo de inspección que realice. Sí, son diferentes precios que tienen establecidos dichos organismos. Cabe recalcar que estos organismos deben ser acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, el SAE.
En su página están inscritos aquellos organismos que han obtenido la acreditación y pueden ser organismos de inspección validados para ser considerados por la agencia. Ingeniero, tenemos otra pregunta del público, como le había dicho esta temática es muy importante porque muchos emprendimientos quieren crecer y necesitan esta información y esta asesoría. Por ejemplo, nos están consultando si es factible que en el caso una marca X tenga guayusa en hojas tal cual como las que se comercializan en los mercados o las canelas en rama. ¿Esto necesita una notificación sanitaria? Porque usted mencionaba en cambio que hay productos que no lo necesitan. Algunos yo entiendo que no lo necesitan, pero usted es el experto. Claro, muchas gracias. Sí, bueno, si el producto no sufre mayor alteración en su textura original, en su composición original, pues no requiere, ¿sí? Es muy clara la norma al mencionar que todo alimento que se encuentre en estado natural no requiere de notificación sanitaria. Si tenemos algún proceso adicional, por ejemplo, si las hojas de guayusa son ya deshidratadas, son trituradas, son empacadas en bolsitas para consumirlas en té, entonces ahí ya requiere, pero en tanto no se ha alterado la composición o la fórmula original, no requeriría, ¿sí? El otro caso eran las de hojas de canela, ¿sí? Igual si solo son secas, va a depender, hay industrias que sí sacan, ¿sí? Hay industrias de especias que sí lo hacen, porque lógicamente colocan su producto en perchas de supermercados grandes. Y los supermercados grandes sí exigen que todos los productos tengan notificación sanitaria. Es decir, que si como emprendedores quieren colocar el producto en una percha de un supermercado grande, mediano o grande, les va a exigir que tengan notificación sanitaria. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Antes de concluir nuestra entrevista, me gustaría dejarle el espacio para que más bien dé un mensaje, información a todas las personas que están viendo nuestro programa y también sepan dónde conectarse, comunicarse, números de contacto. Sí, muchas gracias y muy gentil. Nuevamente un saludo cordial a todos los participantes en esta entrevista, ¿sí? Simplemente el mensaje que les podría dejar es que si requieren de más información, que nosotros les demos algún tipo de asesoría, nos contacten a través de nuestras plataformas digitales, en nuestras redes sociales, ¿sí? También en nuestro aplicativo ARCSA Móvil, como lo mencionaba, es una herramienta bastante fácil de utilizar, disponible en todas las plataformas digitales. También invitar a la ciudadanía para que nos acompañen en nuestro evento de rendición de cuentas del año 2020, la cual se va a llevar a cabo el día miércoles 12 de mayo a partir de las 14 horas, ¿sí? Vamos a transmitir en vivo en Facebook, entonces nos pueden seguir ahí para que se enteren del trabajo que hemos realizado en este año 2020. Y pues nada más, un saludo cordial a todas las personas que ven esta entrevista. Muchas gracias, Andrea. Un gusto haber compartido información en este espacio. Gracias a usted, ingeniero, y por supuesto siempre tiene las puertas abiertas de nuestro programa y también, por supuesto, de nuestro medio La Mirilla S.E., un medio digital cuencano, pero que estamos expandiéndonos por todo el Ecuador. Nosotros nos despedimos de esta parte y este espacio, la primera parte de nuestro programa, pero no se desconecte porque al regresar del corte les tenemos en exclusiva una entrevista con un actor que está en la pantalla de Hollywood. Está actuando con grandes celebridades del mundo y está sonando muy fuerte. Estamos hablando de Paul Guerra. Quiere conocer su experiencia, cómo llegó a Hollywood, cómo es su trabajo con grandes celebridades y grandes famosos del mundo del espectáculo. No se lo pierdan al regresar del corte. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos,
sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más. Veterinario a domicilio. Atención veterinaria integral en la comodidad de su hogar. Atención médica veterinaria 24 horas, los 7 días a la semana. Ofrecemos los servicios de vacunación, desparasitación, servicio de peluquería, baños profesionales profundos, pipetas antipulgas, servicios de esterilización. Para más información y contactos, al 0984 590920. El Dr. Rodrigo López Cabrera, un veterinario sólidamente confiable. Veterinario a domicilio. Nos está acompañando Paul Guerra. Tenemos el honor de tenerlo con nosotros, es un actor ecuatoriano, es un TV host, actualmente trabaja para Univision, ha estado actuando con grandes celebridades, por ejemplo con Bruce Willis, también ha tenido la oportunidad de Mark Ruffalo y algunos otros actores de Hollywood. Actualmente reside en Estados Unidos, en California, y nos va a contar sobre su vida. Tiene un canal de YouTube donde enseña a las personas, da tips, clases de actuación. Así que gracias por aceptar nuestra entrevista. Qué gusto que nos puedas acompañar. Gracias, Andrea. Gracias a ti por la invitación y aprovechar para saludarle a toda tu audiencia y chévere estar aquí conversando contigo. Pero Paula, pregunta del cajón. ¿Quién es Paul Guerra? Donde eres quiteño de nacimiento, eres ecuatoriano. Sin embargo, nos gustaría saber hasta qué edad residiste acá en Ecuador, cómo fueron tus primeros años de vida, cómo fue un poco tu niñez. Cuéntanos un poco. Bueno, como siempre digo, soy un híbrido, un chaulafán, hay un revuelto de todo, porque sí, nací en Quito, pero mi abuelita es de Loja, mi abuelito, que en paz descanse, era de Chone. Entonces, bueno, nací en Quito, pero por ahí al año y medio de vida, de muy pequeñito, mi mamá me llevó a Medellín. Entonces, casi 2 años crecí en Medellín, en Colombia, y de ahí ya regresé a Quito. Entonces, bueno, ahí también tuve un poco de... Ya de pequeñito andaba hecho el del acentico paisa, pues, entonces ahí como que una mezcla media rara. Y después en Ecuador viví en Quito la mayor parte de mi vida, hasta graduarme de abogado. Y de ahí los últimos 2 años que estuve en el Ecuador los viví en Guayaquil, porque empecé a trabajar en la televisión en Ecuador. Y ya después de eso regresé a Quito por un periodo muy pequeñito de unos 6 meses y me fui a Los Ángeles en el 2015, en enero del 2015, ya son 6 años y pico que estoy acá. Paula, en tus entrevistas mencionabas que probablemente tú eres abogado de profesión y te parece muy interesante y bonita la carrera. Sin embargo, también consideras que 6 años perdiste porque no te atreviste, digamos, a dar ese paso en la actuación, ¿verdad? Sí, fueron 6 años difíciles, pero a medida que pasa el tiempo, creo que uno también madura, crece como persona, y creo que tal vez eso es lo que decía en ese momento, parte de mi frustración, perdí 6 años de mi vida, ¿qué estoy haciendo y todo? Pero yo creo que también si es que me mudaba, por ejemplo, a los 18 años, digamos que no estudiaba leyes y decía voy a empezar con la actuación a los 18, y llegaba a Los Ángeles a esa edad, tal vez no iba a estar con la suficiente madurez ni estabilidad emocional para aguantar la soledad de una ciudad tan difícil como es Los Ángeles. Entonces yo creo que todo, por muy trillado y cliché que suene, todo pasa por una razón. Y las leyes es una carrera hermosa, pero hay muchas cosas que aprendí en la facultad y con esa carrera que las aplico hasta el día de hoy. Entonces sí fue algo difícil para mí porque sentía que estaba desperdiciándome en teoría haciendo algo que no era lo mío, pero creo que crecí y aprendí muchísimas cosas que hasta el día de hoy las utilizo. Paul, ¿cuándo dijiste, este es el paso, definitivamente me voy? Porque no es fácil tomar tus maletas, decir me voy, fue un proceso difícil, como tú bien mencionas, la distancia con la familia,
¿Cuándo fue que tomaste esa decisión y dijiste, me voy a California por tal motivo y punto, sin regresar a ver? Yo creo que fue después que empecé a trabajar en Canela TV de presentador ya en las mañanas, o sea, ya era el presentador principal, entonces ya tenía alguna experiencia en tele y dije, ok, o sea, realmente las cámaras me gusta, pero ya me di cuenta que en el medio nacional no habían muchos castings, no habían muchos proyectos, no había muchas producciones nacionales que se graben, películas, series y todo lo que yo quería hacer. Entonces dije, necesito salir, pero obviamente para salir sé que afuera el mercado es muy competitivo, entonces fue parte de eso de sentir que no sé nada y que necesito prepararme. Entonces dije, voy a salir, pero voy a salir a prepararme. O sea, tengo que salir a empezar desde cero y tengo que tomar clases y estudiar por poco 3 años de conservatorio y aprender técnica de actuación. Entonces esa fue la idea, fue esa sensación de saber que no sé nada y que tengo que empezar desde cero y reinventarme. Y así fue como que dije, me voy. Entonces sería año 2014 más o menos. O sea, fuiste a estudiar, pero ya te quedaste por allá. Sí, claro, o sea, la idea siempre fue salir con esa idea de prepararme y en el proceso estando ya acá dije, o sea, lo importante es llegar y aquí yo veo cómo me las arreglo y cómo me termino quedando, que fue lo que pasó. Entonces, esto fue la idea y un poco para responder un poco la última parte de la pregunta, algo que también me pasó fue, tuve un accidente de tránsito en el 2012 en Quito. Y eso ya fue parte ya casi al final de mi carrera de abogado, ya me faltaba solo defender la tesis y ya graduarme. Y ese accidente también, tener una cercanía con la muerte, por así decirlo, como que a uno le sacude. Entonces fue también en ese hospital, en esa sala de emergencia, que tuve una especie de epifanía, una realización o algo, y sentía que tenía que ya cambiar de dirección porque no estaba haciendo lo que me gustaba. Entonces es una mezcla de eso, más haber ganado experiencia en la tele, que dije, ok, tengo que salir y voy a empezar desde cero. Paul, ¿qué es lo más difícil del mundo de la actuación para la carrera de los actores? Que es algo que debe ser paciente. Por ejemplo, yo soy muy impaciente y es algo que toma años, por no decir décadas. Hay gente muy talentosa que en el camino se van quedando. O sea, es un poco, hay que separar a veces el mundo de la actuación per se como arte con el negocio y la industria de la actuación. Son dos monstruos diferentes. Entonces, por eso digo, hay actores o actrices que tienen una técnica genial y son súper buenos, pero para el tema del negocio y los castings y toda esa onda no son tan buenos, entonces no consiguen tanto trabajo. Entonces eso es lo difícil y acostumbrarse, como dicen, al rechazo, o sea, el rechazo de ir a tantos castings constantemente y no conseguir trabajo. Entonces la inestabilidad y no saber de dónde va a venir tu siguiente dinero para pagar tu arriendo, tu siguiente plato de comida, eso es lo más difícil, esa inestabilidad y esa incertidumbre. Estando ya en California, estando ya en Hollywood, ¿cuál fue la experiencia que marcó tu vida? Sin lugar a dudas, los 3 años de formación teatral, hacer teatro, estar en una escuela, en una comunidad de actores que todos tienen el mismo objetivo, todos tienen los mismos sueños y empezar desde cero, como te decía. Entonces, en la escuela de actuación, en el teatro, uno para poder meterse en la piel de alguien más, tienes que primero conocerte muy bien tú mismo como persona. Entonces es un proceso de introspección el teatro. Y pude entender muchas cosas de mi vida. Pude un poco sacar esa máscara social, el ego de uno, conocerme más a mí mismo y entender el por qué hacía ciertas cosas y el por qué quería ciertas cosas en ese entonces. Entonces, el crecimiento que tuve como persona en la escuela de teatro fue lo que a mí me marcó. Paul, tú has tenido la posibilidad, la oportunidad, bueno, y ahora estás en las grandes ligas, digamos, de Hollywood, has tenido que trabajar, por ejemplo, ¿cómo fue esa experiencia? Escuché en una entrevista que dabas a medios locales, nacionales, y decías que te dio mucha emoción cuando lo viste, pero tenías que actuar muy profesional, nuevamente muy diplomático, no decías nada, pero por dentro estabas muy emocionado. Cuéntanos un poco esa experiencia. Sí, te la respondo con parte también de una historia del por qué aprendí esa lección de que tengo que ser profesional. O sea, yo cuando recién llegué y veía aquí gente famosa, era como, wow, un famoso, foto, por poco dame un selfie, y me les botaba encima. Y esta gente a veces les gusta y a veces que no.
Entonces hubo una vez que con Robert Pattinson, que es el actual Batman, que se hizo famoso, digamos, en Ecuador lo pueden conocer por Crepúsculo, es el vampiro, el galán de la película. Entonces, cuando lo vi a él en el día de mi cumpleaños en un hotel, me le acerqué y le pedí una foto y un amigo enseguida saltó y se puso al frente de mí y me dijo, lo siento, no te puede dar una foto, él no le gusta eso, él quiere sentirse como una persona normal, el tema de la fama él no le gusta, él quiere sentir que es un ser humano común y corriente. Dije, ok, no hay problema. Y de ahí él se acercó y me dijo, hey, pero feliz cumpleaños, me dio la mano y por poco me dijo como que muy sutilmente, no la foto, pero tengamos una conversación, tengamos un momento agradable, una memoria, un recuerdo chévere y hasta ahí, pero no foto. Entonces se me quedó eso. Y de ahí ya empiezas a trabajar en sets y en producciones y te das cuenta que sí, o sea, es gente famosa y todo, pero al final del día en un set profesional donde están actores, todos en teoría somos iguales, o sea, te están pagando por actuar, por trabajar, y el otro también, por más que sea una superestrella, también está ahí como actor. Entonces, en teoría estamos entre iguales y no tiene por qué haber eso de hey, botártela encima. Entonces, eso sumado que si es que yo, digamos, a Bruce Willis le pedía una foto o algo, el señor es un poco serio y después hace chistes y serio, entonces es un poco bipolar, por así decirlo, o sea, cambia constantemente de estado de ánimo. Yo no sabía qué me iba a decir si yo lo hacía. Aparte, los otros actores, todos estaban muy profesionales. Entonces, si yo era el único que se salía del molde y le pedía una foto y tal vez el señor se sentía incómodo y me decía algo malo, tal vez me despedían o me sacaban del set o algo. O por último, mi reputación se iba a manchar y después ya no me contratan porque el boca a boca se rega aquí en una industria tan pequeñita diciendo, ¿saben qué? Paul Guerra no es profesional y le pide foto a los actores. Entonces, por eso. Perfecto. Tú tienes un canal de YouTube, das tips, das clases de actuación, has recibido comentarios, preguntas de las personas de qué lugares del mundo te siguen y cómo ha sido esta experiencia de también contar un poco de tu carrera y dar ese impulso a la gente que cree que la actuación, y digo cree porque cuando uno es joven, pues tú bien mencionabas también, hay personas que dicen, yo quiero ser actor porque quiero ser famoso, quiero ser millonario. Pero en realidad esto es una vocación y se va plasmando con el tiempo y los años. Entonces, exacto, tal como lo dices, y ese era, por ejemplo, mi problema, por eso te digo, yo crecí mucho aquí en la escuela de teatro porque entendí eso, o sea, yo aquí me mudé por las razones equivocadas, yo cuando llegué a Los Ángeles llegué con sueños de fama, de gloria, de ser por poco súper reconocido, porque tenía muchos vacíos afectivos en la niñez que después pude entender y por eso me di cuenta que quería esas cosas. Pero respondiendo a tu pregunta, claro, o sea, me siguen de toda Latinoamérica, de España, básicamente donde se habla español, ¿verdad? Entonces,